Hola, querido amigo y querida amiga. Seguimos en esta espectacular semana de La Mayor Esperanza, Encuentros Inolvidables. Y el encuentro de hoy es de Jairo y el Gran Milagro. Lo registra Marcos, capítulo 5, del 21 al 43. Los cuatro evangelios registran 35 milagros de Jesús. Cada uno difiere de los demás en su forma y en su esencia. Sin embargo, tienen algo en común: su autor. El milagro que analizaremos a continuación incluye elementos únicos. En el ámbito teológico, su estructura es conocida como sándwich. Arranca con una historia, luego pasa a otro relato y finalmente regresa a la historia inicial. En las historias de este pasaje encontramos algunas similitudes. Los personajes curados son mujeres. En ambos casos, la cura se realiza mediante un toque. El padecimiento de la mujer y la edad de la niña, 12 años. ¿Quién era ese padre? Versículos 21 y 22. Jairo era un influyente líder religioso judío, encargado de velar por los preceptos establecidos en la Torá. La palabra de Dios afirma que Jairo tenía un cargo honorable en la sinagoga. Mateo dice que era un jefe, aunque no explica sus funciones. Mateo 9:18. El término griego que utiliza Mateo tiene un significado amplio: gobernador, jefe, líder, administrador o comandante. En los evangelios de Marcos y Lucas aparece el término griego archisinagogas, que define mejor el concepto Jairo. Era uno de los principales de la sinagoga. Marcos 5:22, Lucas 8:41. Esta palabra también significa jefe, príncipe o líder de la sinagoga. El pedido de Jairo, versículos 23 y 24. La solicitud de Jairo tuvo grandes repercusiones, generó una renuncia y la pérdida de su estatus social. La Biblia menciona a otro líder religioso que buscó a Jesús, Nicodemo, pero él lo buscó de noche, porque no quería que lo vieran con el maestro. Jairo se encontró con el Señor de día, en medio de la multitud que lo seguía. Luego de esta acción, es probable que haya perdido su condición de líder de la sinagoga. Los dirigentes religiosos consideraban que Jesús era un impostor. La solicitud de Jairo significó un reconocimiento de la divinidad de Cristo. Él enseñó que para ganar debemos estar dispuestos a perder. Jairo sacrificó su estatus social y es probable que también haya perdido su trabajo. La mujer enferma. Su condición. Versículos 25 al 28. Mientras se dirigía a la casa del príncipe, Jesús había encontrado en la muchedumbre una pobre mujer que durante 12 años había estado sufriendo de una enfermedad que hacía de su vida una carga. Había gastado todos sus recursos en médicos y remedios, con el único resultado de ser declarada incurable. Los judíos consideraban inmunda a la persona que sufría flujo de sangre. Además, el padecimiento físico y la desesperanza. Esta mujer no podía participar en las festividades religiosas, tampoco podía quedar fuera del templo con las otras mujeres, y mucho menos ingresar a la sinagoga. Levítico 15, 25 al 33. Debía permanecer confinada y aislada, ni siquiera podía relacionarse con su familia, porque todo lo que tocaba se volvía inmundo. Esta mujer no quería llamar la atención, porque se sentía indigna, pero creía que si tocaba el manto de Cristo sanaría. Había llegado su áurea oportunidad. Se hallaba en presencia del gran médico, pero entre la confusión no podía hablarle, ni lograr más que vislumbrar de paso su figura. Con temor de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó con esfuerzo, diciéndose: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. La curación, versículos 29 al 34. Aunque Jesús se dirigía a la casa de Jairo para sanar a su hija, le costaba avanzar porque la multitud lo oprimía. Había mucha gente, pero sus corazones estaban cerrados y distantes. En aquel toque se concentró la fe de su vida, e instantáneamente su dolor y debilidad fueron reemplazados por el vigor de la perfecta salud. Jesús sabía quién lo había tocado,
pero pidió que lo admitiera públicamente, porque quería devolverle la dignidad a esta mujer que había sido rechazada e ignorada por la sociedad. Debemos estar agradecidos porque el Señor no nos mira con nuestros ojos. La hija de Jairo, la muerte. Versículos 35 al 40. ¿Por qué le dedicó Jesús ese tiempo a la mujer? Quizá Jairo haya sido insensible al problema de la mujer. Sin embargo, en ese momento demostró su fe y su carácter. Aceptó la decisión de Jesús y no interrumpió la escena. Jairo observaba con desesperación. Apenas se alegró por la recuperación de la mujer. Su corazón estaba centrado en su hija enferma. Entonces llegó un emisario y le dijo: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro?». De no haber recibido palabras de ánimo, Jairo hubiera tenido una crisis de llanto y quizás le hubiera reprochado la tardanza en atender su solicitud. Pero Jesús le dijo: «No temas, cree solamente». A Jairo le había resultado sencillo creer en Jesús mientras su hija estaba viva, pero ahora estaba muerta. Cuando las circunstancias escapan de nuestro control, somos tentados a renunciar a la fe. Al llegar a la casa, Jesús cuestionó el alboroto diciendo: «La niña no está muerta, sino que duerme». En ese instante se aproximaron dos sentimientos antagónicos: llorar y reír. El gentío despreció la palabra de Jesús, porque parecía que había llegado demasiado tarde. El maestro le pidió que se fueran. Llamó a los padres de la niña y a los discípulos que lo acompañaban, e ingresaron juntos al cuarto de la niña. Y aquí viene lo maravilloso, la resurrección. Versículos del 41 al 43. A Jesús le hubiera gustado que los presentes fueran testigos del milagro que estaba por ocurrir. Podría haberlos ayudado a creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero la incredulidad manifiesta, las risas, les impidió contemplar su poder. Los milagros nunca son para los incrédulos, sino para las personas que creen en Dios. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, levántate». La misma palabra que dio vida en la creación le devolvió la vida a la niña. Jesús pidió que la alimentaran. Este detalle no fue registrado por casualidad. En aquellos días existía una creencia muy arraigada, llamada gnosticismo, que sostenía la dicotomía entre la materia, el cuerpo y el espíritu o el aliento. Este pensamiento había impregnado las mentes de los discípulos. Por ejemplo, cuando Jesús apareció caminando sobre el agua, a los discípulos que estaban en la barca pensaron que era un fantasma. Mateo 14:26. Los gnósticos creen que ningún espíritu encarnado en el cuerpo podía realizar una acción. La historia de la mujer con flujo de sangre no interrumpe la historia de Jairo por casualidad. Quizás nos ayude a comprender la actitud de Jairo. Fue a buscar al Señor para satisfacer su necesidad, o porque reconocía que Jesús era Dios. Si Jairo solo hubiera ido a buscar al Señor por su necesidad, la sanidad de su hija, al enterarse que había muerto, se habría enojado con el Señor por la dilación en entender su caso. Jesús lo desafió a ejercitar su fe. Cree solamente. Aunque Jairo aprendió la lección con dolor, fue un día grandioso. Salió de casa buscando la sanidad de su hija. Jesús se tomó su tiempo, pero obtuvo la resurrección. Lo que Dios tiene para ofrecer siempre supera a lo que pedimos. Cuando Jesús llega, entra la curación, la liberación y la vida. Ante su intervención desaparecen el lamento y la desesperación. La muerte fue sórbida por la victoria. 1 Corintios 15:54. Solo Él puede calmar los vientos de nuestra alma, tranquilizar nuestros corazones y generar esperanza. En medio de la desesperación, deposite su causa a los pies de Jesús. Él aún camina a nuestro lado y tiene poder en el cielo y en la tierra. No temas, cree solamente. Marcos 5:36. ¿Cuál fue el milagro? ¿La purificación de la mujer o en la resurrección de la niña? El mayor milagro ocurrió en la vida de Jairo, porque este líder judío creyó en Jesús como su Salvador. El mayor milagro no es que los cojos caminen, los ciegos vean o los muertos resuciten, sino que sean transformados mediante un encuentro personal con Jesús. Lo que éramos fue transformado en la bendición de lo que somos.
El mayor milagro es la salvación, que implica la purificación y la resurrección. ¿Le gustaría que Dios realice hoy el mayor milagro en su vida? El pecado nos deja en una condición de degradación y muerte espiritual, pero la palabra de Dios quiere obrar en usted el mayor de los milagros, la salvación. Acepta las promesas de Dios, querido amiga y querido amigo. Él nos ofrece hoy la bendición o la maldición. Deuteronomio 30:19. Su decisión determinará su futuro. Elija la bendición de experimentar el encuentro con Jesús y recibir la salvación eterna.